perdona y sirve a los demás. Primero en nuestro corazón tiene que estar el amor de Dios. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 hasta el 8. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Habla. Tiene un subtítulo que dice, la preeminencia del amor. Entonces dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Sigamos leyendo. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre dejé de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Bueno, yo decía, bien pueda, hermanos, pueden tomar asiento. Que primero, porque nuestro corazón tiene que estar el amor de Dios. Pues alguien que quiera compartir algo, porque nuestro corazón tiene que estar el amor de Dios. Hermana Marina. Ajá. Sí, amén. ¿Quién más? Hermano Manuel. Amén. El amor de Dios en nuestras, vea, ¿por qué tiene que estar el amor de Dios en nuestras vidas? Porque Dios es el verdadero amor. Él fue a la cruz, fue por amor. Aquí vemos que primero está el amor, luego el perdón y luego el servir a los demás. Porque Dios tiene que entrar a nuestras vidas. Y cuando Dios entra a nuestros corazones, nuestra vida no vuelve a ser igual. Porque cuando nosotros estamos sin Dios, cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestras vidas, es muy difícil perdonar. Es muy difícil servirle a los demás, porque estamos llenos de qué, hermanos, de egoísmo, de orgullo, de qué más, de odio, de rencor, de amargura. Entonces, en nuestro corazón tiene que habitar el amor de Dios todos los días, porque yo, ¿qué me gano, hermanos, con hablar bien bonito, con hacer cosas, pero si en nuestro corazón realmente no está el amor de Dios, en vano hacemos las cosas, ¿cierto? Cuando en nuestro corazón hay amor, no nos costará nada perdonar a aquellos que nos ofenden. O al contrario, o también nosotros si ofendemos a alguien, somos capaces de ¿qué? De ir a pedir perdón. ¿Por qué? Porque eso mismo lo hizo nuestro Dios, ¿cierto? Nuestro Dios nos enseñó que amar y a perdonar. Porque mire que Él en ningún momento, cuando lo azotaron, cuando sufrió todo ese vituperio, Él nunca los maldijo. Yo una vez estaba tan metida en Dios que Dios me llevó como a ese momento cuando Él estaba en el Calvario. Y sabe que, hermanos, yo decía dentro de mí, yo miserables, y yo lloraba. Y yo le decía, ¿cómo te pudieron hacer todo esto?
Y Dios me dijo a mi mente, es que fue por amor a ti, por amor a todos ustedes. Él los hubiera podido destruir porque Él era Dios, pero Él tenía un propósito y su propósito se cumplió. Entonces, por eso es que cuando el amor de Dios está en nuestras vidas, a nosotros no nos da dificultad perdonar, a nosotros no nos da dificultad darle amor a aquellos que nos odian, a aquellos que nos aborrecen, a aquellos que nos quieren hacer el mal. Estas es el amor de Dios. Mire que dice la palabra de Dios, que tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, de esas tres cosas, es el amor. Porque también hay una parte donde dice, las profecías cesarán, las lenguas también, todo se acabará, pero siempre el amor triunfará por encima de todas las cosas. O sea que nosotros nos tenemos que llenar ¿de qué? Del amor de Dios, ¿cierto? Vamos a leer en Marcos capítulo 11, versículo 26. Marcos capítulo 11, versículo 26. Porque si vosotros no os perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará nuestras ofensas. Amén. Y vamos a leer primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En eso conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. Mire qué tan claro, ¿cierto? Porque nosotros muchas veces cometemos ese error, ¿cierto? De no amar a los demás, de que nuestro corazón, no es que si el hermano no me saludó, si el hermano no me tuvo en cuenta para tal cosa, o sea, nosotros siempre tenemos como como eso de estar mirando siempre a los demás, pero nosotros, aunque no nos amen, nosotros tenemos que amar. Porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Por eso es tan necesario que Dios habite en nuestras vidas, que Dios esté en nuestros corazones. Porque si Dios no está en nuestros corazones, hermano, usted podrá hacer muchas cosas, podrá cantar muy bonito, podrá predicar muy bonito, podrá hacer demasiadas cosas aquí. Pero si usted realmente no tiene el amor de Dios, no le sirve de nada. Porque usted no tendrá misericordia de aquel que de pronto falló, de aquel que tiene situaciones difíciles. Porque a usted no le importará la carga del uno, no le importará la carga del otro. Porque usted será una persona egoísta, que solo pensará en usted. ¿Cierto? Pero cuando nosotros realmente amamos, también le podemos servir a Dios,
¿cierto? Y ahí, cuando tenemos esas cosas, el amor de Dios, el perdón, ahí podemos tener una vida cristiana exitosa. Porque se le servirá a Dios con todo su amor. Entenderá todo lo que le costó a Dios entregar su vida por amor a usted y a mí. En estos días los jóvenes han tenido un tema muy bonito. ¿Quién eres, Señor? Es cierto, ¿quién eres, Señor? Y hablaban de un hombre que se llama Pablo. La hermana Jané habló de él, ¿cierto? Vamos a leer en Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. Ella especificaba todo cómo fue el llamamiento de Pablo, cómo Dios lo transformó, cómo fue ese encuentro tan bonito, porque sabemos que Pablo era un hombre inconverso, un hombre que buscaba al pueblo de Dios para meterlo a la cárcel, para maltratarlos, pero Dios se le presentó a Pablo, amén, y Dios cambió la vida de ese hombre. A mí me impacta mucho este versículo. En Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, versículo 15, 16. Le dice, el Señor le dijo, ve, ¿a quién le estaba diciendo? Ananías. Porque Ananías también estaba asustado. Dijo, pues Señor, usted me va a mandar donde ese tipo, pues a que acabe conmigo. Yo creo que Ananías estaba preocupadísimo porque él sabía quién era Saulo, ¿cierto? Entonces el Señor le dijo, porque Ananías no quería ir. Entonces el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo quiero que volvamos a leer el capítulo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y qué duro. Ese hombre sufrió mucho. Lo apedrearon, estuvo en la cárcel, lo azotaron, tuvo que pagar un precio, como el precio que muchas veces usted y yo tenemos que pagar por servirle a Dios. Muchas veces uno cree que solamente el hecho de que Dios lo llame a uno es como tan fácil. No, sí, yo le sirvo a Dios, pero hay un precio que nosotros tenemos que pagar. Y ese hombre sufrió naufragios también. Pero ¿sabe qué? Él siempre se gozaba en Dios. Cuando él tuvo ese encuentro con Dios, cuando Dios se le apareció en su vida nunca jamás volvió a ser igual. Porque lo podemos ver cómo fue un misionero que iba y hablaba de la obra de Jesús, de todo lo que hizo, del sacrificio de la cruz. No le importaba cualquier situación que pudiera estar viviendo en el momento. Muchas veces uno llega cuando le toca servir o cuando viene acá a la iglesia y uno dice, estoy pasando por momentos difíciles, ¿cierto? Y uno a veces no quisiera ni levantar sus manos, ni adorar, ni exaltar, ni decir gloria a Dios, ni alabar, porque las circunstancias son tan duras y tan difíciles que uno cree que uno no va a ser capaz, ¿cierto? Pero sabemos que tenemos un Dios que nos ha llamado a nosotros a servirle, así el día sea nublado. Así usted esté pasando por los momentos más duros que usted pueda estar pasando, Dios lo llamó a usted a que le sirviera. Él nunca le dijo, no es que esto va a ser así tan facilito. No,
ese camino a veces está lleno de ¿qué? De espinas. Y las espinas duelen. Pero ¿sabe qué es la diferencia de nosotros a la gente que no tiene a Dios? Que es que nosotros tenemos quien nos da las fuerzas para poder seguir. Es que cuando nosotros decidimos entregarle la vida a nuestro Dios, cuando nosotros decidimos caminar con Él, cuando nosotros decidimos entregarle todo lo que somos, Él tiene cuidado de nosotros, hermano. Él dijo, es que yo soy el que te sostengo, es que yo soy el que te ayudo, es que yo soy el que te da las fuerzas. Y nosotros caminamos como por encima de las dificultades porque somos sus siervos, ¿cierto? Y Él nos da como esa fuerza para seguir. Hay una parte que me gusta mucho de Pablo y es cuando está con Silas, ¿cierto? Vamos a leer en Hechos capítulo 16, el versículo 23. Porque hermanos, yo traigo a Saulo, porque él entendió ese amor que fue derramado allá en la cruz del Calvario, él lo entendió muy bien. Y él dijo, yo le sirvo a Dios por encima de cualquier cosa. Hechos capítulo 16, 23. Miren, aquí están encarcelados estos dos hombres, Silas y Pablo. Entonces dice en el 23, y después de haberlos azotado mucho, lo echaron a la cárcel, mandándolo al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió ese mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Vea, hermano, él estaba en la cárcel. Dice la palabra de Dios los que lo azotaron le dijeron, métalo a lo más adentro, a lo más adentro. Y sabe yo que me puse a mirar que era un cepo. Era un cepo, era que estaban cojitos, o sea, era algo como que los aseguraba de manos y de los pies y la cabeza. Y sabe que y ahí en el cepo también había, o sea, como que orines, o sea, era algo como que muy sucio, muy cochino. Y allá estaban estos dos hombres. ¿Por qué estaban estos dos hombres? Porque entendieron qué clase de Dios tenían. Porque entendieron que le servirían a Dios en cualquier circunstancia, en cualquier momento. ¿Y qué empezaron a hacer ellos? Ellos no empezaron a hacer como de pronto nosotros hacemos, que renegamos, que nos enojamos y que le decimos, Dios, pero es que yo no te sirvo pues, pero entonces ¿por qué me está pasando esta situación? Porque soy enfermo, porque las cosas me salen mal, porque todo. Ellos no renegaron y nosotros sí lo hacemos muchas veces. Y nosotros decimos, pero ¿qué pasa? No somos pues sus siervos, Señor. Entonces, ¿por qué yo no tengo bendición? Entonces, ¿yo por qué no tengo el carro? ¿Por qué no tengo la moto que quiero? ¿Cierto? Porque así somos. Pero ¿sabe qué? Estos dos hombres allá,
en medio de sus circunstancias, en medio de sus momentos, en medio de eso que yo creo que no los dejaba ni moverse, azotados. Es que a nosotros a veces no nos pasan tantas cosas como los que sufrieron estos hombres de Dios. A nosotros no nos pasa lo que le pasó a Job, que lo perdió todo en un momento. Y nosotros nos pasa cualquier cosa y nos queremos echar a morir y decir, no sé, es que yo ya no quiero servirle más a Dios. ¿Cierto? Es que ¿sabe qué? Es que a mí me iba mejor cuando yo estaba allá. ¿Cierto? Entonces uno mira atrás y uno dice, no, pero es que mire, salgo de una y llega a la otra, ¿cierto? Pero entonces ellos, a pesar de sus circunstancias, sabían que ellos tenían un Dios. Y muchas veces nosotros podemos estar en situaciones difíciles, en enfermedad, pero nosotros somos libres. ¿Y sabe qué demostraron estos dos hombres? Que ellos eran libres. Porque a pesar de que estaban en esa situación donde no se podían mover, donde estaban atados, donde no había libertad para adorar ni para saltar, ellos tenían el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios es el que nos hace libres para adorarle, para exaltarle, para glorificarle, para decirle cuánto lo amamos. Que ese sacrificio en la cruz del Calvario no fue en vano. Porque cualquier cosa que usted y yo podamos pasar no se compara a lo que estos hombres tuvieron que pasar. Yo me los imagino con su cuerpecito ensangrentado, porque ese hombre, ese carcelero les dio para que se lavaran sus heridas. Le sirvió a Pablo y le sirvió a Silas. Y sabe que nosotros tenemos que tener un corazón de servicio, de sanar heridas, de ayudar a los que están débiles, de ayudar a los que están enfermos, de ayudar a aquellos que nos necesitan. No solamente porque muchas veces somos tan rápidos para juzgar, tan rápido para señalar, pero no sabemos qué es la lucha de aquel hermano, qué es la lucha, cuál es la circunstancia. Entonces, cuando nosotros realmente tenemos el amor de Dios, el perdón, no nos importa por dónde tenemos que pasar. No nos importa que no haya nada en nuestros hogares, que haya escaseado el alimento, que no haya con qué pagar las deudas o con qué pagar el arriendo. Sabemos que Dios nos llamó. Y ese que lo llamó a usted y a mí, ese es nuestro proveedor. Ese es el que nos sostiene, siempre y cuando nosotros estemos en Él. Muchas veces nosotros creemos que todo es tan fácil, que yo oro y ya. Hay un tiempo y hay un proceso, y yo lo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo. Los procesos en Dios a veces son largos, otros son cortos. Pero es porque nosotros tenemos que entender que esta obra no es de nosotros, que esta obra es de nuestro Dios. Y que Dios en su tiempo dará respuesta a muchas cosas. Y si no las da, pues no importa. Sírvale con amor, sírvale con pasión, sírvale con ese anhelo. Porque a eso nos llamó Dios, a ser sus siervos. Y sabe que yo me imagino estos dos hombres allá cantando y adorando y exaltando a Dios. Y yo leía otra parte donde Pablo, había una mujer adivina y decía, ellos son siervos de Dios, ¿cierto? Y lo gritaba y lo decía. Y ese espíritu inmundo lo reprendió Pablo y salió de esa mujer. Yo me ponía a pensar y yo, ¿qué tendría Pablo? ¿Qué era eso que lo hacía que amara tanto a Dios? Porque él tuvo un encuentro que transformó su vida totalmente.
porque tuvo un encuentro que cambió toda su mente, que ya no era más uno del montón, ya no era más uno que azotaba al pueblo de Dios, ya era uno que glorificaba y exaltaba a ese Dios, y que lo adoraba con el alma, y que lo servía a donde quiera que Dios lo mandaba. Ese hombre iba y predicaba a Jesús. No le importaba donde quiera que Dios lo mandara, porque mire que la palabra de Dios dice, porque Él llevará esta palabra a los gentiles, y porque instrumento útil me es. Nosotros, cada uno de ustedes, es un instrumento útil en las manos de Dios. Es un instrumento que Dios ha venido, ¿qué? Limpiando, dando esos martillazos, ¿cierto? Que son a veces hasta en seco, ¡puc! Quitando, puliendo, pasándole la lijita, enseñándolo en el proceso, ¿cierto? Y es agotador. Es muy agotador el proceso de Dios, pero a la final es algo hermoso saber que Dios nos ha escogido para que vayamos y llevemos su palabra, para que vayamos y como lo que yo dije ahorita, y sanemos heridas. Y digamos que tenemos el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo cambia, el Dios que transformó su vida y transformó mi vida. Ese Dios que todo lo hace posible. Ese Dios que todo lo cambia en su tiempo, no es en mi tiempo. Yo no sé usted qué circunstancias esté pasando, porque hay momentos difíciles. Hay hermanos que están enfermos, hay hermanos que tienen una necesidad, hay hermanos que tienen necesidades económicas. Lo que sea que usted esté pasando en esta noche, nunca deje de servirle a Dios. Yo muchas veces no he querido y le digo, Señor, es que esto me pasa, esto me duele, yo no voy a ser capaz. Y Dios me dice, es que yo estoy contigo. Y no es a veces fácil de pronto pararse aquí con situaciones difíciles, con momentos y circunstancias que no son las mejores, pero Dios lo hace todo tan hermoso que uno dice, vale la pena servirle a Dios, vale la pena, como decía Pablo, desgastarse aún yo mismo por causa de esto, por causa del nombre de Jesús. Nosotros cada día, ¿cierto? Nos desgastamos y el mundo dice que a pesar de estos evangélicos, pero sabemos que aquí hay vida, aquí hay salvación, aquí tenemos un encuentro con Dios. Ese encuentro que cambió nuestras vidas, ese encuentro, yo me acuerdo una vez, la vez que Dios entró a mi corazón, yo estaba acostada y yo sentí que en la ventana llegaba como un resplandor, como algo hermoso, porque yo todavía no había tenido un encuentro con Dios. Y yo sentí que algo entró a mi corazón y yo le decía, Señor, a mí me duele. Y Dios decía, es necesario que te duela, porque sabe que es necesario que nos duela. Porque Dios está haciendo una obra perfecta en nuestros corazones. Porque Dios no nos llamó a ser iguales. Uno ve que Dios lentamente y nos tiene tanta paciencia. Y nos tiene tanta, yo no sé, nos tiene tanto amor. Es como cuando nuestros hijos hacen y uno le dice, ya sabes que te lo he dicho muchas veces, ¿cierto? Y entonces el niño vuelve y lo hace. Y uno vuelve y le dice, recuerda que ya van dos, ¿cierto? Y Dios es como nosotros, como cuando tenemos esa misericordia y no queremos uy, ya, ¿cierto? Y Dios es como paciente, como ese Padre amoroso, como ese Padre que tiene compasión, que se duele de nosotros, porque Él se acuerda que somos polvo, no somos nada.
Y por eso es que el amor triunfará por encima de cualquier cosa. Si usted tiene amor, lo tiene todo. Porque usted aprenderá a amar a todas las personas y a verlas con ojos de misericordia. Porque así como estos hombres lo dieron todo por amor a Dios, así nosotros tenemos que entregarlo todo por amor a Dios. Aun cuando lo hemos perdido todo, aun cuando el diagnóstico sea el peor, aun cuando los problemas y las circunstancias nos quieren destruir, nos quieren decir es que no hay esperanza. Ahí es cuando nosotros vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Ahí es cuando usted sea así, adore a Dios como estos dos hombres. Exalte a Dios, glorifique a Dios. No importa las circunstancias que usted viva, los momentos que usted tenga que pasar. Pero si usted los pasa con Dios, será más fácil, será más llevadera la carga. Porque Él dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él será nuestra paz, Él será nuestro refugio, Él será nuestro todo, nuestra esperanza. Cuando usted le sirve a Dios con amor y compasión, tal vez usted no vea la recompensa, tal vez usted no la verá aquí, pero la veremos allá en el cielo. La veremos allá cuando nuestro Dios venga por nosotros. Cuando Dios diga, he aquí, Dios está aquí, ¿sabes? Dios tiene cosas grandes para nosotros. Tal vez no sean aquí en la tierra, pero Él ha preparado un reino. Como cuando le decían, es que eres rey de los judíos, y Él decía, es que mi reino no es de esta tierra. Y muchas veces creemos que nuestro galardón está aquí. Aquí no hay galardón, aquí veces hay sufrimiento. Aquí a veces hay desengaños, hay desilusiones. Hay enfermedades que nos quieren abatir y que no nos quieren dejar ver la gloria de Dios, pero no importa, porque nuestra alma es de Él, porque todo nuestro ser es de Él. Dios es un Dios grande, es un Dios que ha prometido llevarnos más allá y nos llevará. Yo he podido experimentar que Dios es tan real, que a veces no merezco todo lo que Dios hace por mí, pero ha sido su amor, su bondad. Yo le he dicho, yo así, con todas las circunstancias que vivo, te serviré. Y así ha sido. Con todo lo que me pasa, yo sigo y sigo, y de pronto a veces el adversario dice, y le pongo una, le pongo la otra, le hago tal cosa, le quito tal otra, pero no ha podido quitarnos lo que está aquí. Y eso es lo más valioso que nosotros tenemos. ¿Qué importa su enfermedad? ¿Qué importa su circunstancia? Pero si usted entiende quién está aquí adentro, pero si usted entiende quién lo llamó, a usted no le dará miedo a atravesar lo que tenga que atravesar. A usted no le da miedo, porque Él es grande y poderoso. Y si tenemos que morir, pues moriremos, hermanos. Y si tenemos que perderlo todo, pues lo perderemos todo. Y si tenemos que bajar muchas veces la cabeza para que otros se levanten, pues qué importa. Pero que no nos falte lo que hay aquí adentro, su presencia. Eso es lo que vale, iglesia. Eso es lo que tenemos. Un Dios que es real, un Dios que cambia vidas, un Dios que nos ha hecho vencedores por encima de cualquier
circunstancia, Él pelea por usted. Y por eso le servimos, y por eso lo amamos. Y por eso nos cuesta a veces. Dios le dijo a Pablo, cierto, que fuera y llevara este evangelio a muchas partes. Y él lo hizo y predicó y llevó muy en alto ese evangelio, porque eso tiene galardones arriba en los cielos. Cuando usted y yo somos embajadores de Cristo, donde quiera que Él nos ponga, eso tiene galardón. Y Dios va a poder decir: es que este es mi hijo. Así como a Job, cuando le quitó todo, y Job solamente adoraba y solamente decía: es que Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Que cuando nosotros estemos atravesando por ese mar, por ese momento de oscuridad, ese valle de sombra de muerte, sabemos que Él va con nosotros, iglesia. Sabemos que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y podemos adorarle y exaltarle en medio de nuestras dificultades. Porque si ese hombre, en medio de su encerramiento, en medio de su poca libertad, fue capaz de adorar a Dios, fue capaz de exaltar a Dios, fue capaz de rendirse en ese momento a Dios, nosotros también somos capaces, porque nos podemos mover y podemos adorarle y exaltarle como Él se lo merece. Por eso cuando usted, yo lo he dicho muchas veces, cuando usted venga a rendirle culto a Dios, sepa que usted vino fue a rendirle culto a Dios, no a los hermanos, no al que dirige, no al que predique. Es a Dios, porque usted vino a encontrarse con Él. Y cada momento que usted pase en la presencia de Dios, disfrute ese momento, porque no sabemos, cierto, no sabemos qué poco tiempo nos queda aquí. Pero el tiempo que nos quede, sirvámosle a Dios con todo nuestro corazón. Sirvámosle a Dios con todas nuestras fuerzas. Sirvámosle a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué importa dónde tenga que pasar? ¿Qué importa las circunstancias que tengamos que vivir aquí? Sabemos que somos peregrinos, que ese no es nuestro lugar, que nosotros no somos ciudadanos de aquí, somos ciudadanos del cielo, iglesia. Y por eso es que amamos a ese Dios grande y maravilloso. ¿Y qué tal si usted en esta noche le adoramos con todo nuestro corazón y le decimos: si amarte significa entregarse a ti? Gloria al Señor Jesús. Dios es un Dios de grandes cosas y tiene grandes cosas para nosotros. Este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está allá en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos.